45. Información para el cambio. N.G. Cortiñas es un economista, profesor y escritor dominicano de dilatada carrera en el Estado y la enseñanza universitaria. Es egresado de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Economía y Planificación y posgrado en Gestión Social en el Banco Interamericano de Desarrollo. N.G. Cortiñas ha laborado en diferentes dependencias del Estado Dominicano como asesor económico de la Cámara de Diputados y el Ayuntamiento. Dentro de la hoja de servicios de este profesional de la economía, tenemos que destacar los altos cargos que ocupó como superintendente de valores, tesorero nacional y superintendente de bancos. Catedrático universitario y profesor de maestría de prestigiosas universidades y conferencista internacional en mercados de capitales, N.G. Cortiñas es el invitado de Foro 45. Bien, arranca Foro 45, información para el cambio a través de Teleradio América. Líder en noticias, líder en comentarios, soy Francis Javier. María Estela de León, saludos. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, adiós, gracias. ¿Cómo ves el pulso del país? Está medio turbio. ¿Medio turbio? ¿Cómo va a ser? Sí, hay mucho calor y hay una temperatura ¿Verdad? a nivel política un poco alta. No, porque este país siempre es un país de sorpresas, ¿verdad? De novedades. Sí, un tema tumba otro. ¿Eh? Un tema tras otro. Sí, eso es recurrente. Sí, sí. Mira, María, vamos a hablar hoy de economía. Bueno, vamos a hablar de lo que a la gente le interesa. ¿Eh? A la gente le interesa la economía. Sabe que cada decisión del ser humano regularmente es una decisión de tipo económico. Cuando tú vas al supermercado, tú estás tomando una decisión económica. Cuando tú vas, por ejemplo, mandas a tus hijos a la universidad o al colegio, estás tomando una decisión económica. Es decir, la economía forma parte de la actividad del ser humano diariamente. Sin embargo, muchas veces nosotros vivimos de espaldas a la economía. No sé, la gente tiene como si fuera una falta de atención al tema económico. Sí. Generalmente hasta en la prensa, cuando tú lo ves, tú Sí. vas al paso y de que llega el tema económico, tú lo pasas de una vez, De una porque vez. es un tema que no es que no despierte el interés. Sino que la gente como que no lo comprende. Sí, no lo comprende. Exacto. Yo le decía al licenciado, es como la filosofía, se oye bien, pero no lo entiende. Bien, cuando hablamos del licenciado, nos referimos a N.G. Cortiñas, un economista, profesor universitario, con una dilatada carrera también en el Estado dominicano. Ha sido superintendente de valores, superintendente de bancos también. Ha estado también como tesorero, ¿verdad?, de nacional. Y entonces tenemos una persona que en realidad tiene una vasta experiencia, no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel de economía. Fíjese, licenciado, ¿por qué se le llama a la economía una ciencia lúgubre? Más o menos tomando yo los conceptos y las ideas de María Estela, que dice que cuando uno ve términos económicos y que se está hablando de economía, uno pasa rápidamente la hoja. Sí, ciertamente, con el tema económico le pasa a mucha gente lo que trato de explicar en el libro que creo que posteriormente vamos a hablar, de mi segundo libro que he escrito. ¿Por qué la gente no cree en los economistas? Bueno, hay muchas razones por las cuales los temas económicos son rechazados por la gente. Hay incredulidad, hay poco entendimiento sobre los temas microeconómicos y macroeconómicos. Y también hay reservas acerca de las opiniones que se ofrecen, hay opiniones encontradas. Nosotros mismos, los economistas, de alguna manera contribuimos a esa confusión que se genera acerca de los temas, porque resulta que usted puede preguntarle a un economista que si entiende que la presión tributaria es alta, y uno te podría decir que sí, que es alta, y le pregunta al de la acera opuesta y te dirá que no, que es baja. Y usted dirá, pero son economistas, estudiaron en la misma universidad, incluso tienen los mismos grados académicos y han tenido experiencia de Estado, ¿por qué tienen opiniones distintas? Bueno, porque la gente trata de
muchos economistas tratan de acomodar la explicación a la lógica de los intereses que representa, y entonces eso le va restando credibilidad a las opiniones económicas que podemos ofrecer los economistas. Por eso que yo en mi libro trato el tema de la neutralidad valorativa. Okay. ¿Y a qué se le llama neutralidad valorativa? Cuando usted emite una opinión económica sustentada en un dato. Okay. Es decir, que no es un juicio de valor simple y llanamente, sino que si yo digo que la economía dominicana ha crecido, bueno, tengo que ofrecer el dato de que creció. Claro. Y cuando digo que creció, bueno, no solamente decir que creció, por ejemplo, en 7%, sino decir que creció en tal sector, en tal sector y en tal sector, y eso tuvo un impacto en el empleo, tuvo un impacto en el ingreso. Es una forma de darle evidencia, de darle fuerza, fortaleza, solidez al juicio. Igual si opino lo contrario también. Licenciado, se acusa a muchos economistas, ¿verdad? Principalmente del área oficial, de maquillar los números. ¿Hasta qué es cierto? ¿Hasta qué punto eso es cierto? Mira, yo no creo que haya una institución en esta época, y cuando digo esta época no me refiero a este año, sino en los últimos décadas, desde que la transparencia es algo muy de moda en nuestros países. Es muy difícil que una institución pueda ofrecer un dato que no esté apegado a la verdad. Okay. Digamos, primero porque los organismos internacionales viven analizando y evaluando la información que usted le suministra. Y controlando. Tal vez no controlando, pero sí llama la atención. Okay. Porque también ellos lo publican en sus distintas... exacto, y en los anuarios estadísticos, pero además también porque hay metodologías que están debidamente universalizadas y que cada país la adopta. Por ejemplo, está las cuentas nacionales. El método de las cuentas nacionales no es un método que nos inventamos nosotros los dominicanos, sino que es un método que lo asume las Naciones Unidas y la República Dominicana la hace suya y la implementa. Entonces, en base a esa metodología elabora los temas que tienen que ver con el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos y un conjunto de temas que tienen que ver con variables agregadas, pero también porque está el control social. Es decir, vienen ustedes los comunicadores y dicen, pero eso no es cierto, ese número. Y entonces por eso el funcionario y la institución es celosa y se cuida. Pero claro, también hay que tomar en cuenta que muchas veces la gente quiere descalificar un dato de una institución gubernamental, pero lo hace sin el fundamento. Bien. ¿Por qué? Porque para poder construir un dato económico se requiere de toda una logística. Sí. ¿Y qué institución privada, por ejemplo, puede tener la logística para procesar la variación de los precios? Y poder construir lo que se denomina la tasa de inflación. Tiene que ser obligatoriamente un economista. Más que un economista, un conjunto de profesionales con un conjunto de logística que permita que haya una afluencia de información a nivel nacional y de los productos que conforman la canasta básica familiar que superan los 200 y se hacen encuestas periódicas para ver el patrón cultural de las personas en cuanto al consumo y por lo tanto la ponderación que tiene cada uno de los productos. Es un tema que también abordo en el libro. Entonces, como puede ver, no es cuestión de capacidad, sino es cuestión de infraestructura para poder procesar la información. Licenciado, se ha dicho siempre que los economistas, y yo quiero que usted más o menos me enmenda la plana en ese aspecto, regularmente tratan de arreglar lo que otros han destruido o en un momento determinado han hecho mal. Concretamente, ¿usted podría señalarme un caso en el que pudiéramos...? Bueno, por ejemplo, reiterados déficits fiscales o decisiones económicas erradas. ¿Cómo no? Entonces, entran ya en juego los economistas para tratar de enmendar eso, siempre sacrificando a otro. Sí, mira, es que todo va a depender de la escuela económica que representa el economista que está haciendo la ponderación. También va a depender de la posición política que tenga el economista, o también va a depender si ese economista es contratado o no. O sea, hay que evaluar esos detalles para ver el perfil del profesional que está evaluando y entonces considerarlo desde la óptica de la contextualización. Porque es ciertamente
casi históricamente, el presupuesto de la nación se ejecuta en forma deficitaria. Ahora, el hecho de tener un déficit presupuestario y de ejecución presupuestaria es pecaminoso. No. Todos los países del mundo se manejan con déficit. Estados Unidos se maneja con déficit y otras economías desarrolladas, casi todas. Son pocas las economías que ejecutan lo que se denomina el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario es una aspiración a la que mucha gente quiere llegar y ciertamente hay que hacer un esfuerzo, pero lo que pasa es que en economías como la República Dominicana, que tiene una insuficiencia de ahorro doméstico, de alguna manera tiene que suplir ese ahorro doméstico. Y ese ahorro doméstico, ¿cómo lo puede suplir? A través del financiamiento externo. Y ahí es que viene la explicación del por qué entonces los presupuestos se elaboran con un déficit. Porque se hace en forma deliberada. Naturalmente, lo que no se debe promover una política alegre de déficit, porque no sería, en el tiempo podría ser no sostenible, y eso hay que ser cuidadoso. En el libro yo planteo métodos que tienen que ver con ponerle un stop al tema del déficit y el manejo de la ejecución presupuestaria, y particularmente establezco lo que se le denomina la metodología cuantitativa mixta de la ejecución presupuestaria, en el que se le debe poner un tope a la ejecución presupuestaria en función del crecimiento de la economía y en función del crecimiento de los precios, así como también de las necesidades brutas de financiamiento. Licenciado, entonces podríamos decir que le podríamos llamar cobarde al capital. ¿Cobarde? En el sentido de que no invierte donde él no siente que hay seguridad. No, es que fíjate, el empresario, como es natural, va a invertir donde entienda puede haber el mejor de los retornos de su inversión. Contrario a lo que piensa la gente, mucha gente, ninguna inversión está libre de riesgo. Toda inversión tiene riesgo. Naturalmente, hay inversiones que tienen menos riesgo que otras. Por eso es que existe la especulación financiera, por eso es que existe la especulación en términos económicos, porque precisamente quien apuesta a la especulación está apostando a un alto beneficio, pero está asumiendo al mismo tiempo un gran riesgo. Entonces, cuando usted aminora el riesgo, asume una posición como agente económico más conservadora. De ahí que usted ve que hay empresarios que se van por una actitud conservadora en la decisión de invertir y prefieren seguir en la lógica del financiamiento rutinario, complementario del sistema bancario, y tal vez no acuden a otros medios de financiamiento que existen no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo. Mire, hablando de confianza, ¿qué relación hay entre, por ejemplo, la confianza y la relación de la buena marcha con la economía? Definitivamente que hay una asociación estrecha. La estabilidad macroeconómica de un país está asociado a la confianza. Si los agentes económicos y el público en general no tienen confianza en dos cosas, en las políticas públicas y en los funcionarios públicos, se pierde la credibilidad de ambas, de la política y del funcionario, entonces empieza a sembrarse la semilla de la desconfianza. ¿A qué tú llamas políticas públicas para los amigos televidentes que no están muy relacionados con los términos? Es la formulación de un conjunto de decisiones que tomará un gobierno durante un periodo determinado, acompañado de un conjunto de instrumentos. Digamos, si usted decide implementar una política fiscal equilibrada, con tendencia al equilibrio, eso quiere decir que usted va a frenar más los gastos, que la política del gasto público tiene que ser menos expansiva y tener una política de ingreso más agresiva en cuanto a procurar la mayor cantidad del ingreso potencial que tiene una economía. Entonces, para eso se diseñan instrumentos para posibilitar que eso ocurra así. A eso que se le llaman políticas públicas, digamos, en el caso del ámbito fiscal, porque también tenemos el ámbito monetario. ¿Y cuáles son los elementos que pudiera, si tiene usted la amabilidad de enunciar, que toman en cuenta los inversionistas a la hora de traer su dinero? Voy a invertir en la República Dominicana. En el caso de un inversionista extranjero, que creo que es su pregunta, tome en cuenta el riesgo país. El riesgo país quiere decir que tome en cuenta el índice o el nivel de confianza que se mide. También tome en cuenta el nivel de riesgo, que la calificación de riesgo que se le otorgan las firmas calificadoras de riesgo, que son varias de prestigio internacional.
cuando, digamos, la tasa de interés de los bonos que coloca la República Dominicana se distancia mucho de la tasa de interés de los bonos del Tesoro norteamericano, eso quiere decir que el riesgo país es más alto y los inversionistas extranjeros observan esos tipos de indicadores y entonces toman sus decisiones de alguna manera asociado a ese tipo de cosas. ¿Y la seguridad jurídica? Tiene que ver con la seguridad jurídica también, ciertamente, porque ningún empresario se va a ver animado a que las reglas del juego se le estén cambiando de buenas a primeras, porque bueno, a alguien se le ocurra. Eso es un asunto que todos los estados y todos los gobiernos deben cuidar y yo creo que la República Dominicana ha avanzado mucho en esa dirección. Por eso nosotros somos un país puntero en la región en cuanto a lo que es atraer inversión extranjera directa, que es la que tiene que ver con las inversiones reales de la economía, porque está lo que se denomina también la inversión en cartera, que es una inversión extranjera un poquito más volátil. Ya para cerrar este primer segmento de Foro 45 con usted, República Dominicana tiene esos elementos de confianza que ayuden al inversionista a tomar una decisión para venir aquí a República Dominicana. Definitivamente que la actual coyuntura macroeconómica dominicana apunta a ser la República Dominicana un destino con grandes atracciones para la inversión extranjera, además de la local. Primero porque tenemos un crecimiento económico, tenemos estabilidad de precios, tenemos estabilidad política, hay un fortalecimiento institucional importante, tenemos estabilidad cambiaria, tenemos estabilidad en la tasa de interés, somos cumplidores en términos de honrar los compromisos de la deuda externa, el servicio de la deuda externa. Esas condiciones, tanto económicas como políticas e institucionales, están dadas en forma simultánea actualmente y en los últimos años. Y eso naturalmente hace totalmente atractivo al país para que los inversionistas extranjeros vean a la República Dominicana como un destino de inversión. Bien, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.